Bueno, muy bien. Muy buenas noches para las 15 personas que me están acompañando en este momento. Esperemos que en el transcurso del encuentro se nos vayan conectando más personas. Mm, Les agradezco de verdad porque hoy viernes, yo sé que para muchos es un poquito complicado o muchos tienen viernes cultural. La verdad es la primera vez que hago un encuentro sincrónico un viernes porque pues digamos que normalmente no es un día en el que ustedes estén muy activos en plataforma, pero bueno, fue por solicitud de ustedes, así que aquí estamos. Voy a compartirles escritorio. Me cuentan por favor cuando ya lo estén visualizando. ¿Ya? Bueno, les cuento que a pesar de que la semana pasada tecnología me estuvo apoyando con la reparación de la dificultad que he tenido con el Skype empresarial porque no me quedan las grabaciones con imagen, estaba solucionado, pero ayer que tuve nuevamente encuentro, otra vez no me quedó con la imagen. Así que no sé si hoy vaya a pasar lo mismo. De nuevo hice el reporte y creo que el lunes me brindarán pues como soporte porque realmente no sabemos qué es lo que pasa, así que les pido disculpas a quienes no van a estar en línea y van a acceder a la grabación porque es muy posible que no les permita acceder a la imagen. Sin embargo, lo importante es que estemos como muy pendientes de lo que vamos a escuchar porque de alguna forma vamos como a cerrar todos los temas que hemos visto, sobre todo en la primera unidad, y que muchos de las temáticas que allí se abordan eh, obviamente van a aparecer en la evaluación en línea que tenemos la próxima semana, que ahorita les daré pues como detalles al respecto. Bueno, yo quiero que me cuenten antes de empezar cómo nos fue con la línea del tiempo. Me faltan, aclaro, pero ahorita termino, es la idea, es mi meta para hoy, me faltan 9 personas por la retroalimentación. Este grupo ustedes saben que es inmenso, tengo casi 70 personas y como era una actividad individual y pues me gusta leerla como detalle a detalle, podrán ver de pronto en las retroalimentaciones que incluso soy como a veces muy específica con algunas cositas. Obvio hay otras que de pronto paso por alto en medio de tantas fechas y tanta cosa, pues la profe tampoco tiene guardado en la memoria todo, ¿cierto? Entonces es muy posible que en cuanto a fechas específicas no haya realizado correcciones. Sí vi por ahí algunos errorcitos en fechas, pero pues tampoco me iba a poner a decirles a cada uno, mira, no es en... Creo que solamente lo hice con una o dos personas, pero con datos muy específicos que sí es importante que tengamos claros. Pero pues sabemos que obviamente son muchas épocas distintas, muchas cifras y pues la idea es que realmente interioricemos lo que sea más relevante para nuestra formación, pero no significa que tengamos que memorizar todo este asunto de las fechas. Alguien que de pronto quiera activar su micrófono y que me cuente cómo le pareció la actividad, cómo se sintió, cómo le fue, fácil, difícil, aprendieron, no aprendieron, que creo que es como el objetivo con esta línea del tiempo, es, bueno, ¿qué tanto aprendimos? ¿Quién me cuenta? Ya tenemos 20 personitas. ¿Alguno que quiera contarnos al resto del grupo cómo le fue? Profe, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho perfectamente, Melissa. Profe, no, para comentarte, para mí fue muy productivo el tema de la línea del tiempo, porque desde hacía tiempecito venía haciéndome varias preguntas que básicamente tendríamos que investigar como lo hicimos para poder dar con esas fechas y esos temas tan específicos, Así es. porque uno no tiene
o sea, o en mi proceso, no tenía conocimiento en lo absoluto de lo que era la historia del trabajo social o su proceso a través del tiempo. Entonces lo vi con muy buenos ojos y ya he estado compartiendo o replicando eso con mis compañeros. Ya te había pues comentado mi proceso de liderazgo, entonces empecé con ellos a comentarles que también es importante que aunque hagan un trabajo empírico tengan un buen conocimiento sobre qué es la profesión, así no tengan la posibilidad muchos de estudiarla. Así es, Melissa, perfecto, me parece muy importante y creo que la idea o nuestra misión desde ya es esa. Yo creo que si cada uno de ustedes eligió esta profesión es porque es una persona que está para servirle al otro, para acompañar el proceso de otras personas. Así que, pues valioso toda la información que podamos replicarle a otras personas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo frente a este primer ejercicio evaluativo? Profesora John. Hola, hola, Paola, Hola, ¿cómo estás? sí, ya. Igual que la compañera, para mí fue un proceso bien productivo, más allá de que, como me hiciste en la retroalimentación, hubo unos puntitos donde me faltó profundizar, sin embargo me ayudó para después por mi parte, buscarlos y hacerlos. Y como decía usted ahora, parte del haber elegido esta carrera es poder no sé, profundizar y ayudar desde el campo, ¿no? Y como decía la compañera anteriormente, la idea de tantas fechas, tantos datos y tanta riqueza que hay. Yo personalmente vivo en Chile, no tenía idea de que acá en Chile el tema del trabajo social había tenido tanta fuerza y había sido tan relevante. Entonces creo que eso también me ha aportado mucho y me ha ayudado. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, qué rico. Yo sé que para muchos fue un ejercicio muy dispendioso, que tuvieron que acudir a muchas fuentes, que tuvieron que investigar mucho, que implicaba hacer lectura aquí, pero también allí. Aquí dice esto, pero vamos a mirar qué dice en el otro lado. Yo insisto en la importancia de consultar en fuentes confiables porque a algunos les pasó que, profe, es que aquí aparece que nació en Inglaterra en 1930, pero aquí me aparece que fue en 1934. Eso pasa precisamente porque a veces no tenemos como mucho cuidado con las fuentes que estamos consultando. A muchos les sugerí dentro de la retroalimentación que tengan cuidado con ello, ¿cierto? Pues, mi objetivo tampoco es criticar algunas herramientas, pero sí sabemos que hay unas muy básicas donde simplemente todo el mundo hace comentarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos Wikipedia, es una herramienta muy, 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 muy básica, donde todo el mundo sube blogs, entonces a veces no sabemos qué tan verídica o qué tan confiable es esa información que tenemos allí, entonces para que no tengamos ese tipo de confusiones, siempre es fundamental que estemos muy pendientes de cuáles son las fuentes que estamos visitando. Yo no sé si algunos tuvieron la posibilidad de estar en sí, yo sé que sí, porque lo compartimos en el grupo de WhatsApp, en la charla que tuvimos en la capacitación sobre las bases de datos que tenemos en la universidad. Es una herramienta tan valiosa y hay información allí tan importante. Yo les sugiero que se den la pasadita por esta herramienta porque allí sobre trabajo social encontramos lo que queramos. Entonces, sáquenle también como el tiempito a explorar su base de datos para que eh, podamos tener como muchas más fuentes de información desde allí. Aprovechemos que mientras estemos estudiando y pues yo como docente tenemos la posibilidad de acceder porque luego como egresados el asunto se complica un poquito, entonces aprovechemos esa valiosa herramienta que tenemos dentro de la plataforma. Bueno, muy bien. 23 personitas conectadas. Excelente, pues finalmente no está ni la mitad del grupo, pero bueno, hay quórum para que podamos empezar. Bueno, yo básicamente lo que quiero hacer es como una pequeña retroalimentación o un abrebocas frente a un asunto que siento que es importante, que no nos vamos a encontrar quizás en algunas de las lecturas que tenemos en plataforma, pero que se complementan muy bien
precisamente con todo lo que hemos identificado a través de la línea del tiempo. Yo diría que el 99% de ustedes falló en una cosita y que incluso es muy curioso porque en el primer encuentro se los dije, pilas con el asunto de la cuestión social que muchos me la tienden a dejar por fuera y en efecto volvió a pasar. Solo dos, creo tres personas hasta ahora, les recuerdo pues me faltan nueve, espero que en esas nueve me encuentre otras más que lo hayan trabajado, pero solo me he encontrado, no recuerdo si dos o tres personas que identificaron y que lograron pues como hacer una descripción así no fuera tan detallada de lo que significa hablar de cuestión social y trabajo social. Lo que pasa es que es un término que quizás muchos pasan por alto porque, no sé, creen que no es como tan relevante. Entonces sí es una invitación a que nos demos una leidita frente a todo el tema de la cuestión social, porque de verdad que en eso fallamos casi todos. Y muchos no se ganaron sus cinco por lo mismo, porque todo perfecto, todo muy amplio, una muy buena descripción, trabajos muy creativos, pero nos faltó parte de la instrucción, entonces por eso muchos quizás tienen su 4,8, 4,7 y bueno, yo sé que la nota no es lo más significativo, pero sí sé que para ustedes es bastante importante. Entonces traten de ser muy, muy, muy juiciosos con todas las instrucciones que da la profe para que no pequemos con cositas que sabemos que podemos corregir. Con relación a al uso de citas y las referencias, también tenemos todavía muchos vacíos, digamos que es normal porque apenas la mayoría de ustedes están empezando el proceso formativo, pero yo soy muy exigente con ello, sobre todo a partir de los siguientes cursos. En este todavía acepto obviamente algunas cositas, pero es importante que nos aprendamos, mejor dicho, de pe a pa todo lo que nos dice la norma APA, ¿cierto? Entonces no me puse a mirar qué tipo de letra, qué fuentes, qué no sé qué, qué espacios, pero por ahora mínimamente sí les pido que seamos muy juiciosos con el uso de citas, porque me encontré muchos pie de página, o sea, estamos utilizando las normas y contexto todavía, y en la UCN en este momento todos los docentes y será así hasta que tengamos una nueva orden o hasta que salgan de pronto otras normas, qué sé yo, pero todos nos basamos en la norma APA. Así que sé que para muchos es un dolor de cabeza, que dónde es que va el punto, que dónde es que va el paréntesis, que cuándo es que va en el mismo renglón, que cuándo no, que cuándo es que si es de más de 40 palabras, entonces esto, bueno, yo sé que es un poquito complejo al inicio, pero si nosotros le cogemos el hilo, seguramente se nos va a hacer muy fácil. Algunos muy juiciosos, sé que están siendo como están muy comprometidos y muy responsables con el uso de las normas, otros la verdad no tanto, pónganse las pilas. Lo que más evidencié en la mayoría de los trabajos es que al momento de hacer las referencias bibliográficas estamos alojando solo los enlaces, pero el enlace a mí solito no me dice nada. Entonces es importante que le pongamos mínimo. Ah, bueno, profe, es que no tiene todos los datos, pero tiene que tener mínimamente un título, o por lo menos fecha en que ustedes hicieron la consulta, o el nombre del autor de ese artículo, el año en que fue publicado. Entonces no quiero seguir viendo solamente enlaces y enlaces y más enlaces. Vamos a acompañarlo, vamos a hacer todo lo posible por extraer como toda la información que nosotros necesitamos para referenciar ese tipo de textos. ¿Listo? Bueno, mm, bueno, pues ya saben, o sea, como los datos más relevantes, pues muchos, es decir, la línea del tiempo, todos los datos que nosotros tenemos en esa línea son muy, muy, muy importantes, pero como a grosso modo, pues por lo menos que sepamos que es una estrategia o un concepto que se empieza a crear en Inglaterra, en eso sí todos fueron muy juiciosos, se creó específicamente en Londres en el año 1930 y a partir de ahí toda la dinámica que se empezó a gestar en cada continente y en todos los países de Latinoamérica es como muy similar, ¿cierto? Se empieza a identificar que hay una falencia, que hay
personas desfavorecidas o que tienen menos posibilidades de acceder a ciertos espacios, que no tienen unas condiciones de vida dignas. Entonces desde allí empiezan a pensarse, venga, no, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Y cómo vamos a lograr como integrarlas y que hagan parte de la sociedad y que participemos de una manera activa. Entonces, esa es básicamente la razón por la que surge el trabajo social, y considero yo que parte de ahí, y sin que sea malo, solo que eso se ha ido modificando, es que todavía tenemos como la percepción en muchos escenarios de que hablar de trabajo social es ayudar a los pobres, ¿cierto? Porque precisamente, incluso recuerden que cuando llega a Colombia empezamos a hablar de las damas de la caridad, de ayudas y de subsidios y de mercados y de medidas que finalmente son paliativas, pero que para su momento fue lo que generó la necesidad inicial. Pero es importante que sepamos que obviamente eso ha ido trascendiendo y que por eso surge también el proceso de reconceptualización, que ya enseguida vamos también como a mirar a grosso modo qué es eso de reconceptualización, porque también hubo muchos de ustedes que me pasaron por alto este tema, a diferencia de otros que incluso hablaron pues como de las tres etapas que tuvo el proceso de reconceptualización. Otros solamente me lo mencionaron pero no me contaron realmente en qué consiste. Entonces, que hoy por lo menos nos queden claros esos conceptos, que los reforcemos para que nos preparemos más para nuestra evaluación en línea. Así que ahí les estoy dando ya una pista de que nos vamos a encontrar en esa evaluación. Bueno, resulta entonces que hay una palabrita muy importante cuando nosotros hablamos de trabajo social, que tiene que ver con la epistemología. Yo supongo que muchos de ustedes, en toda esa investigación exhaustiva y en ese rastreo bibliográfico que realizaron, tuvieron que haberse encontrado esta palabrita de la epistemología, ¿o no? ¿Quién me cuenta si se la encontró por ahí y si sabe más o menos a qué hace referencia el término epistemología en trabajo social? ¿Quién me quiere contar? Y no importa si nos equivocamos, este es un espacio en el que obviamente todos vamos a reforzar, a retroalimentarnos, a aprender a desaprender también, porque a veces tenemos conceptos cerrados y se vale tenerlos, pero qué rico que alguien se arriesgue y me cuente qué entiende por ese término, si lo ha escuchado, si de pronto en esta primera actividad tuvo algún acercamiento al término de epistemología en trabajo social. Les leo, les escucho. Imposible que de las 26 personas que tenemos en línea no haya ninguna que quiera tomar ese riesgo. Melissa me dice que es como cuando lo consideran ciencia según lo que yo considero. Ok, sí, va por ahí, va por ahí. Muy bien, está relacionado con lo que significa hablar de epistemología. Muchas gracias, Melissa. ¿Quién más nos quiere compartir algo? Miren, a mí en los encuentros generalmente no me gusta como la clase magistral donde la profe habla y habla y habla todo el tiempo. Me gusta que ustedes también se integren, que también me escriban y me cuenten cositas. Es como un método del conocimiento del ser humano. Sí, también, de alguna manera. Nos dice por aquí Daisy, perfecto Daisy, muchas gracias. Julie nos dice, creo que la epistemología es como la raíz, el origen, en este caso del trabajo social. Muy bien. Melissa nuevamente nos dice, es la profesión con base práctica y teoría, la unión de las dos. Perfecto, muy bien, efectivamente, va por ahí el asunto. Resulta que el análisis del término de epistemología, pues no es nuevo. Lo que pasa es que muchos creemos que lo es. Viviana nos dice, como tal nos habla de la base
del conocimiento en trabajo social y el ejercicio que hicimos es la base de ese conocimiento del trabajo social. Precisamente, Viviana, muy bien. En efecto, a ver, el término epistemología data de 1983, así que estamos hablando ya de hace un buen tiempito, y es Boris Lima quien trae como por primera vez ese concepto de epistemología cuando hablamos específicamente de trabajo social, porque pues obviamente es un término que hace parte de todas las profesiones, todos los programas, todas las disciplinas, pero en este caso particular, pues obviamente lo que nos interesa es hablar de la epistemología desde nuestro hermoso programa de trabajo social. Él tiene un libro que se llama Epistemología del Trabajo Social y en ese libro hace como toda una explicación de cómo se empezó a crear ciencia, digamos que cuál fue la necesidad que se tuvo en ese momento y que básicamente existía como un vacío en torno a la explicación de cuál era el sustento científico del trabajo social. Entonces, él dice como, a ver, hay una percepción como muy tradicional, pero que necesita llenar ese vacío frente al sustento científico y entonces él dice, bueno, no, tenemos que empezar a generar como otras estrategias, tenemos que empezar a mostrar mayor interés por todas las conceptualizaciones, por los principios, por los valores, por el objeto en el trabajo social, por la metodología, cómo vamos a orientar nuestro quehacer. Entonces él dice, venga, no, hagamos un par y miremos entonces cómo desde una visión epistemológica vamos a empezar a llenar todos esos vacíos que tenemos desde la conceptualización y desde la cientificidad del trabajo social. Entonces, por eso emerge el término epistemología. Aquí tenemos entonces, pues esto es como ideas que la profe saca de algunas, uniendo ideas de un autor con el otro y demás. No, digamos que no es un texto así como que esté una cita tal cual, pero es como intento recoger algunos términos que puedan darnos cuenta de la conceptualización. Entonces, la epistemología pues, nos permite generar reflexiones para construir conocimiento, pero, y esto es muy importante, no siempre ese conocimiento tendrá que ser de carácter única y exclusivamente científico, y ya les voy a decir por qué. Voy a abrir por acá que veo que están escribiendo. Ay, no, no escribieron, es que esto me está preguntando, dejar de compartir, no. Bueno, y me refiero a que no necesariamente tiene que ser de carácter científico, porque hay muchas construcciones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que de alguna forma nos acercan también a una realidad donde estamos haciendo reflexiones epistemológicas. Entonces, no solo es aplicable al propósito de dotar de impenetrables fundamentos técnicos y verdades absolutas a la ciencia, porque también es posible dotarlas desde un sentido crítico y para mí es mucho más importante, es decir, no es que sea mucho más importante, pero pienso que tiene que haber un equilibrio. Obviamente la teoría y la cientificidad es absolutamente necesaria en nuestra profesión, pero también pienso que es fundamental tener un sentido crítico, pero desde la misma realidad. Y sabemos entonces que como no hay verdades absolutas, no podríamos hablar de nosotros no somos una ciencia exacta, ¿cierto? Nosotros somos de las ciencias sociales y humanas. Por lo tanto, no podemos hablar de datos concretos, de verdades inamovibles y por el contrario, y por eso en muchos trabajos les voy a pedir Dios mediante y espero que podamos tener otros cursos. Yo aquí toda positiva pensando en que los voy a ver más adelante, pues esperemos que sí, pero siempre me gusta que hagamos como análisis muy reflexivos, precisamente porque es uno de los retos y me estoy adelantando un poquito
al final de la presentación que nosotros tenemos desde el trabajo social, y es que se nos ha hecho una crítica siempre porque nos falta investigar, porque no somos lo suficientemente buenos en generación de artículos de investigativos y demás. Entonces es súper importante que ustedes aprendan a tener la capacidad de hacer buenos informes, de redactar supremamente bien, de que seamos coherentes al momento de conectar una idea con la otra. Muy bien. La generalidad hoy se desdibuja, cada ser humano tiene diferentes formas de pensamiento y creo que es absolutamente respetable y que eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos. El hecho de que yo sea diferente a la otra persona, de que yo piense distinto a esa otra persona y cómo entonces aprender a mirar esta relación entre sujeto, necesidad y relaciones, ¿cierto? Entonces, yo soy el sujeto y yo como sujeto tengo una necesidad y esa mezcla, esa suma entre sujeto y necesidad es lo que me va a permitir interactuar, salir a un escenario público, poder compartir con otras personas, aprender de su cultura, de su territorio, de lo que significa para esta persona tener identidad, cuáles son sus pasiones, sus gustos y demás. Todo eso parte desde allí, desde esta relación que se da entre sujeto y necesidad, y de acuerdo a eso que yo siento que necesito, entonces cómo me desenvuelvo en el contexto inmediato, en todo el universo que me rodea. Muy bien. Resulta entonces que por aquí hay una frasecita de Kisnerman, ustedes saben que, creo que ya lo saben, que es un autor que a mí me gusta bastante, y él dice que cada vez que nosotros nos planteamos interrogantes frente a las características del objeto o de los hechos que se analizan acerca de cómo aprenderlos y transformarlos o realizar una lectura crítica de determinados aspectos de la realidad, entonces estamos haciendo reflexiones epistemológicas. Entonces miren, por eso me encanta como esta visión que tiene Natalio, porque él nos invita y nos ratifica que en efecto no necesariamente tenemos que hablar de análisis absolutamente científicos y de verdades absolutas para hablar de epistemología, que también desde la cotidianidad misma entonces nosotros nos acercamos a esas reflexiones epistemológicas. Muy bien. Entonces, frente a estas cuestiones epistemológicas en el trabajo social, pues es importante hablar de la configuración de un objeto de estudio, ¿cierto? Que es un tema que ha generado como, y seguirá por siempre generando mucho debate frente a, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio entonces en trabajo social? El método que nosotros utilizamos para abordar ese objeto, digamos que desde una intención absolutamente transformadora y al tiempo reflexiva, pero también entonces nos habla y el aporte que nos hace la epistemología es, bueno, ¿cómo vamos a manejar nosotros esa relación entre teoría y práctica desde una unidad dialéctica e interactiva, ¿cierto? Donde todo el tiempo estemos en movimiento, donde estemos en construcción absoluta y en ese proceso de aprender a desaprender también. Entonces, precisamente por esa configuración del objeto que nos hace, del objeto de estudio que nos sugiere la epistemología en nuestras intervenciones, emergen entonces tres conceptos absolutamente relevantes cuando nosotros hablamos de trabajo social. Y este quizás sea un tema que se van a encontrar no solamente en fundamentos del trabajo social, sino en muchos de los cursos que ustedes van a ver en el desarrollo de su carrera, pero considero que es importante que desde ya y de esta materia, haciéndole alusión a su nombre, de fundamentación, podamos acercarnos un poquito a conocer todo lo que implica hablar de objeto, objeto de intervención y objeto de estudio. Entonces, tenemos que el objeto es básicamente con lo que trabaja una disciplina para transformar, ¿cierto? O sea, objeto así solito. Pero cuando ya le ponemos un apellido y cuando hablamos, por ejemplo, de objeto de intervención, es eso que se identifica
a partir de la inaceptabilidad de un sujeto, de una familia, de una comunidad, de un grupo determinado, y que se construye a partir de la reproducción de la vida cotidiana. Entonces, por eso es importante hablar de, yo creo que me salté esa página, no sé dónde está, es cuando hablamos de necesidades, porque ahí vamos a darnos cuenta que son muy distintas en cada uno de los escenarios en los que nosotros nos movemos. Bueno, esto me asusta porque creo que me están hablando y resulta que no. Ya tenemos 30 participantes. Qué bien, bienvenidos a todos los que se han ido conectando. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Están escuchando perfecto? ¿Me cuentan alguien que me ponga una carita y me diga si sí, sí, profe, vamos bien, está claro, o no, tengo una duda, o no entiendo, por favor, ok, perfecto, muy bien. Si tienen alguna dudita, pues entonces me van contando. Bueno, entonces sabemos que el objeto de intervención, como les venía diciendo, es lo que nosotros logramos identificar a partir de eso que nosotros, o sea, lo que no es aceptable para nosotros, eso que no nos gusta. Y entonces es lo que vamos a empezar a transformar. Y el objeto de estudio, digamos que para algunos autores, si ustedes se ponen a investigar objeto de estudio en trabajo social, se van a encontrar que para muchos autores son los problemas sociales, ¿cierto? Los cuales se van a identificar a partir de que hay una demanda de algo. ¿Cómo sé yo que tengo un conflicto, una problemática específica? Pues porque en mi escenario particular o en mi comunidad o en mi grupo o en mi familia, esto es lo que nosotros identificamos como problema. Entonces, podría ser que el objeto de estudio en el ámbito comunitario sea la afectación para las viviendas porque están haciendo una construcción vial eh, y se nos afectó no sé, el comercio, porque vivíamos de los estaderos o restaurantes que teníamos en la vía, pero nos van a cerrar esa vía, entonces para esa comunidad el problema cuál es, o sea, el objeto de estudio para nosotros como trabajadores sociales ahí cuál sería específicamente esa situación o esa necesidad que en ese escenario específico está generando un malestar en esa población determinada. Ahora bien, cuando hablamos de una familia, por ejemplo, podría ser que la situación conflictiva es, no sé, el desempleo, la falta de ingresos. Entonces somos 5 integrantes, solamente hay uno de ellos trabajando, se gana un mínimo y hay adolescentes que están estudiando, tenemos a chicos que ya van para la universidad, pero no tenemos los recursos suficientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la problemática allí? El desempleo o la falta de ingresos en el hogar. Entonces, ese objeto de estudio tiene que analizarse muy bien, pero desde el escenario específico en donde nosotros estemos haciendo intervención, ¿cierto? La palabra intervención genera un debate impresionante, no solamente en trabajo social, sino en psicología y en todas las áreas, digamos que sociales y humanas, porque en muchos de los trabajos, a mí me pasó en uno de mis primeros trabajos, y me decían, no, es que usted no va a hacer intervención, es que usted aquí solamente va a llevar unas ofertas a los hogares, va a realizar visitas domiciliarias y vamos a mirar cuáles son las necesidades de ellos para articularnos con otras entidades, hasta ahí. Bueno, pero es que si yo me encuentro una familia que está pasando por una crisis, una etapa complicada de su vida, llega una persona externa y quieren de alguna forma como, no sé, canalizar esa situación específica con uno como profesional, pero que a mí me digan, no, es que usted no puede hacer intervención. Eso es frustrante. Es frustrante y nos lo vamos a encontrar en muchos trabajos. Primero, por las condiciones específicas o mis funciones en ese contrato, ¿cierto? Por eso es importante leer muy bien para qué es que nos están contratando. Segundo, porque tendríamos que mirar cuál es la misión y la visión de esa empresa y qué realmente es lo que quiere hacer en esa comunidad, en ese territorio específico. Y tercero, porque también habría que pensar, y esto también es muy importante,
¿Cuál es la dinámica misma de la institución que no me permite hacer intervenciones amplias en un escenario específico? Ejemplo, para que me lo entiendan. Profe, todo está muy claro hasta el momento, muy claro. El objeto de estudio sería entonces la problemática que se identifica. En efecto, Viviana. Como les digo, este es un tema que tiene muchos matices y posiblemente ustedes se van a encontrar em, conceptos muy distintos y muy diversos, ¿cierto? Frente a lo que significa para el trabajo social el objeto de estudio. Pero yo en este momento lo estoy tomando, incluso replicando de alguna manera, porque no lo olvidaré cuando yo estaba también en el salón de clases con mis profes, que las amo y son unas tesas, y los profes, mm, y, y cómo nos transmitían de una manera también como muy aterrizada, vengan, ustedes se van a encontrar con una cantidad de panoramas, en efecto así va a ser, porque en el transcurso de sus carreras lo van a vivir, lo van a entender más adelante, pero en este curso de Fundamentos de Trabajo Social, nosotros vamos a identificar como objeto de estudio la problemática social específica que vamos a abordar dependiendo del contexto en el que nosotros nos encontremos. Cuando yo les hablaba entonces del objeto de intervención y de cuándo sí podemos hacer intervención y cuándo no, y que eso no depende solo de mí como profesional, sino de la dinámica misma, lo digo precisamente porque a mí me pasa en este momento. Digamos que en uno de mis trabajos iniciales, como les mencionaba ahorita, sí me sentía muy frustrada cuando me decían, no, es que qué pena, pero usted aquí no vino a hacer intervención, la necesitamos es para esto y esto, porque uno sale de la universidad y uno quiere comerse el mundo entero y uno quiere hacer de todo, pero se va dando cuenta, digamos que en su caminar, que no podemos hacer de todo al mismo tiempo, ¿cierto? Y que todo dependerá de cuál es el escenario en el que yo me quiero mover, cuál es el área en el que yo quiero estar. Muy bien. Entonces, les decía que, por ejemplo, en mi trabajo actual tampoco podemos hacer intervención. Y no porque se prohíba desde mis funciones como trabajadora social, no porque la empresa, a diferencia de la anterior, me diga, no, qué pena, pero es que usted aquí no puede hacer intervención. De hecho, sería magnífico, nuestros jefes dicen que rico que pudiéramos hacerlo, pero tenemos tanta demanda de problemáticas sociales y de conflictos a nivel familiar que atender que realmente no nos queda tiempo suficiente para hacer una intervención, porque es que hacer intervención implica, no sé, agendar muchas sesiones con esta familia, con esta persona, con una pareja, con un grupo específico. Entonces, obviamente, hay cosas que en su momento generan una necesidad inmediata, o sea, que son emergentes, que son urgentes, perdón, que son em, no sé, estamos hoy atendiendo, haciendo una asesoría con una adolescente porque tiene dificultades comportamentales en la institución educativa, la mamá está desesperada, no sabe qué hacer, siente que se le salió de las manos, que ya no tiene herramientas, que la niña amenaza con irse de la casa, entonces la mamá también la empieza a amenazar con que me la voy a llevar por internado, que es lo que suele pasar mucho, pero listo, yo puedo estar haciendo esa intervención, pero resulta que de repente nos llega una urgencia y nos dicen, venga, no, es que hay una niña o un niño de 6 años que nos llega por un presunto abuso sexual. Entonces, ¿ustedes creen que uno tiene que hacer? Obviamente hay que hacer un pare, hay que apoyarnos en el equipo psicosocial, venga usted aquí, quédese aquí, usted váyase para allá, hagamos esto, movámonos aquí. Entonces, por la dinámica misma que yo manejo todo el tiempo, pues hablo de Adriana López, de su contexto específico en este momento, ¿cierto? Por eso les digo, obviamente en cada ámbito, en cada campo profesional será muy distinto, no es lo mismo que si yo estoy en un programa de mejoramiento de vivienda, por ejemplo, em, o hago parte de la Secretaría de Equidad de Género de mi municipalidad, o hago parte del programa de salud y entonces hacemos promoción y prevención, es decir, no será lo mismo. Claro, si allí podemos hacer intervención, qué rico, pero hay campos específicos donde realmente no se puede. ¿Qué hacemos cuando no se puede? Vinculémonos con otras instituciones que sí lo hagan, ¿cierto?
Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Porque obviamente la idea es que, miren, hay un objetivo que ustedes siempre se tienen que trazar como trabajadores y trabajadoras sociales. La idea es que esa personita que llegó a solicitar una luz, una orientación frente a algo, no se vaya como decepcionada del servicio, porque a veces nos pasa, sobre todo cuando estamos en cargos de atención al usuario, en las EPS, se ve muchísimo. Entonces, como que normalizan o naturalizan algunas situaciones. Miren, los invito a que nunca hagan eso, por favor. Así usted lleve 15 años en la misma empresa. No podemos naturalizar las situaciones. Cada caso es un mundo distinto. Cada personita llega a usted con una necesidad específica. Y a veces, ay no, aquí no le brindamos esa información. Ay no, señor, no, ella ya se fue, no, no le puedo solucionar. Entonces, o sea, como que no tenemos tacto para decirle a las personas como, venga, eso no es aquí, yo no puedo hacer procesos terapéuticos, pero yo le puedo decir dónde sí lo hacen, ¿cierto? Es, brindémosle una atención adecuada. Sí, bastante nos dice por acá Joana. Entonces, miren, es de verdad, una de mis invitaciones hoy es a que el espacio donde cada uno se desenvuelva en este momento, independientemente de que esté relacionado o no con el trabajo social, porque hay muchos que trabajan ya en campos relacionados, pero hay otros que no, pero desde su campo de actuar, desde sus funciones específicas, desde el cargo que ustedes estén desempeñando para quienes están trabajando y para quienes no, igual se vale la invitación y es, vamos a intentar desde ya activar y fortalecer nuestro don de servicio, ¿cierto? Que realmente la gente pueda identificarnos como profesionales o futuros profesionales que de verdad hacemos esto porque nos apasiona, no solo porque queramos una certificación, no solo porque queramos obtener un título y entonces yo a dedo elegí que fuera trabajo social, porque pues si aquí hay alguno así, lamento decirle, amigo mío, que en el camino quizás se vaya a quedar. O sea, si no estamos aquí porque esto nos mueve el alma, pues entonces habría que evaluar si sí estamos en el lugar que queremos estar, ¿cierto? Es ser personalizante y ver que quien está al frente es una persona con una necesidad, por más tiempo que se lleve en el área, cuidar siempre la motivación inicial. Es parte que acabas de decir, es muy cierto, esa parte. Sobre todo dar un trato muy humanizado. Sí, total, total. Definitivamente creo que es importante que cada uno haga una autoevaluación frente a cómo siente que lo perciben las demás personas. Usted es de las personas que cuando está en su lugar de trabajo los demás le dicen, o si están en atención al usuario, ay no, muchas gracias, quedé muy contento de verdad, le agradezco mucho. No sé, o sea, yo creo que para mí, o sea, para mí, la motivación como trabajadora social, a pesar de que a veces sea tan complejo enfrentarme a las cosas a las que me enfrento, porque de verdad que trabajar en una comisaría de familia eh, es un reto. Para mí es un reto constante porque ustedes no se imaginan todo lo que a uno le toca ver ahí todos los días y al principio uno se confronta horrible y uno quiere llevarse todos los niños que se retiran de los lugares para la casa de uno y uno los quiere adoptar a todos y uno es muy complicado. Mm, pero tampoco es naturalizar esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprender a manejarlo y cómo cada situación se me vuelve un reto para mí? Miren, cada caso que a mí me llega, yo, a pesar de que ya lleve algunos añitos en el mismo escenario, cada caso me pone a leer. En cada caso uno es, Dios mío, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque realmente es un reto y no solamente en este campo, en todos. O sea, cuando uno decide estudiar una ciencia social, ustedes saben que aquí nosotros no tenemos respuestas, o sea, no tenemos un manual, a diferencia, digamos, que de las, no sé, las ciencias exactas, donde sabemos que 2 por 2 pues siempre nos dará 4, pues siempre o generalmente, o eso espera uno, pero en las ciencias sociales y humanas eso no sucede. Aquí nosotros no tenemos un manual
Ustedes van a adquirir aquí herramientas teóricas y demás, y les compartiré de pronto ejercicios prácticos y cómo solucionarlo, qué harían ustedes, estudios de caso, me parece que es importante también hacerlo cuando vayamos avanzando en otros cursos, pero realmente cada uno desde su escenario es que se va a enfrentar a la realidad y va a medirse como profesional, ¿cierto? Porque eso dependerá del territorio que nosotros habitemos. Aquí nosotros tenemos personas que están incluso fuera del país, donde la dinámica es absolutamente distinta. Entonces aquí digamos que la clave es que cada uno logre hacer como una introspección de algunos conceptos específicos y de cómo llevarlos al campo real en el que ustedes se están desenvolviendo. Bueno, ay miren, a mí esto a veces me apasiona mucho y como que me desenfoco, como que me voy yendo para otro lado, me disculpan. Bueno, eh, aclarado el tema del objeto, objeto de estudio, objeto de intervención, vamos entonces a hablar un poquito sobre la famosa cuestión social, ¿cierto? Que como saben, la mayoría de ustedes pecaron en ese puntico. Resulta que la configuración de la cuestión social fue un asunto que se dio más o menos por allá en 1997, es que es un término pues más bien nuevo. Hola, no sé si quieres decirme algo o qué pasó, no estabas escuchando. Bueno, por aquí estaré pendiente. Mm, Resulta que la cuestión social, pues aquí puse como un pequeño resumen, pero va mucho más allá. Voy a intentar como ser clara con el concepto. Tenemos que es la relación entre sujetos y las necesidades, los problemas y las tensiones. Entonces, específicamente, ¿qué implica hablar de cuestión social en trabajo social? Y de hecho, a la mayoría, si no a todos, en la retroalimentación les he estado poniendo como a grandes rasgos qué significa hablar de cuestión social para que no se me quedaran como en las mismas con el término. Perdiste el audio. ¿Le pasa a alguien más? ¿Me están dejando de escuchar? David sí me está escuchando bien. Ok, Eliana también, Joana también. Bueno, de todas formas voy a acercarme un poquito más al micrófono a ver si de pronto es eso, pero creo que la mayoría me están escuchando bien, entonces revisemos. Si de pronto se escucha entrecortado, puede ser la conexión que tienen ustedes. Vale, muchas gracias por la claridad. Bueno, entonces resulta que básicamente como para llevarlo a un ejercicio más desde lo real, cuando nosotros hablamos de cuestión social es porque resulta que hay personas que en un momento específico se empiezan a preguntar, venga, pero es que cuáles son las condiciones de trabajo que nosotros tenemos, es que cuáles son los derechos de los trabajadores. Lo que procura la cuestión social es hacer un análisis frente a que esos derechos de los trabajadores no estén siendo vulnerados. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajos poco remunerados, pero con unas jornadas extensas de trabajo, cuando tenemos, por ejemplo, empleos en los que no tenemos ni siquiera una afiliación a EPS o a ARL, dependiendo del riesgo que yo corra en ese trabajo. Em, Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, donde se empieza a consolidar todo el tema del capitalismo, cuál es entonces esa situación específica de la clase obrera. Entonces, cuando empezamos a hablar de cuestión social, es que empiezan a surgir, por ejemplo, los sindicatos, ¿cierto? Incluso puede que algunos de ustedes hagan parte de los sindicatos en las empresas y son precisamente ese grupo organizado de personas que se unen con un fin común y es vamos a velar porque nuestros derechos no estén siendo inobservados, no estén siendo amenazados, no estén siendo vulnerados y vamos a pelearnos, digamos, vamos a darnos una pelea para defender nuestras condiciones de trabajo. Entonces,
Por eso yo les pongo ahí que es como una relación entre el sujeto y las necesidades, es yo como persona, yo como empleado, qué es lo que necesito para desempeñar mi labor. Tengo las condiciones adecuadas para desempeñarme o no en ese lugar de trabajo. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las dificultades y las tensiones. Entonces tengo rabia con la empresa, me enojo con medio mundo, porque no me están respetando mis horas extras, porque me estoy extralimitando en mis funciones, porque mi contrato dice una cosa, pero me están poniendo a hacer una distinta, ¿cierto? Explotación laboral como tal, muy bien, profe, la cuestión social surgió de la lucha constante entre patrono y obrero, de la lucha constante de las clases sociales y de la clase social. En efecto, Diana. Por eso yo les decía ahorita que hay un momento donde un grupo de personas empieza como a cuestionarse, venga, ¿cómo así? Es que está bien que nosotros tengamos un jefe, que haya un nivel de jerarquía, que tengamos que seguir unas instrucciones y unas órdenes, pero entonces yo como trabajador, como empleado, como obrero, no tengo derechos y si los tengo, me los están respetando, ¿cierto? Entonces empieza a darse como una lucha entre ellos, entre patronos y obreros, y es el momento donde empezamos a decir, bueno, entonces aquí qué pasa. Están haciendo epistemología inconscientemente. Sí, David, tienes toda la razón. Efectivamente, es de alguna manera, venga, vamos a movilizarnos, vamos a generar unas estrategias específicas que nos permitan hablar de una configuración de la cuestión social, ¿cierto? Y de cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos en este escenario laboral, capitalista y demás. Entonces, uno de los objetivos que busca la cuestión social es que podamos tener una identidad y que hagamos respetar de alguna manera esa identidad. Y por eso es que a muchos de nosotros cuando vamos formándonos en la universidad y cuando egresamos y ya somos profesionales, en muchos escenarios nos dicen, y también dependiendo de cuál sea el enfoque de la universidad de donde egresamos, como que empiezan a medirle a uno su carácter, ¿cierto? Y es porque, pues a mí me da como, no sé, me da risa cuando me encuentro con algunas personas que, ay, pero es que eso cuando estudian trabajo social y psicología como se vuelven de rebeldes, eso ya no hablan sino de libertad y de conciencia y de cambios y de un montón de cosas, como que yo no sé qué es lo que les dan allá en la universidad que se transforman, pero uno se pone a mirar y efectivamente es así, es decir, lo que nos permite este escenario académico es poder como abrir los ojos frente a una realidad que muchas veces nosotros aceptamos como algo natural, pero que se empieza a fortalecer en la medida en que yo voy adquiriendo conocimientos frente a algo. Tener una identidad o fortalecer la identidad. A ver, la idea es que todos tengamos una identidad, ¿cierto? Y que podamos como empezar a fortalecerla. No sé si de pronto, o no sé qué dije en su momento que de pronto me excuso si de pronto lo dije como de una manera equivocada, pero la idea o lo que digamos que se busca es que nosotros podamos fortalecer esa identidad, pero a nivel social, es decir, lo que pasa es que un asunto es cuando nosotros hablamos de tener una identidad a nivel individual, ¿cierto? Pero otro asunto es cuando vamos a generar una identidad a nivel grupal, como yo uniéndome con otra persona y con el objetivo que ambos tenemos en el mismo escenario, vamos a crear digamos que una identidad, pero grupal, una identidad social. Entonces, es de alguna forma distinto. O sea, un asunto es cómo yo me visualizo, qué me gusta ponerme, cuáles son mis valores, mis principios, el asunto de mi espiritualidad, mi cultura, mis hábitos alimenticios, si me gusta o no el deporte, si asisto a una iglesia o a la otra, si porto ciertos, no sé, trajes específicos y todo aquello que va configurando mi identidad, pero es cómo
complementarme o cómo poner a conversar esa parte de mi ideología y de mi identidad cuando yo me encuentro en un escenario distinto, con una persona que obviamente es distinta a mí, que tiene un pensamiento y una identidad propia, pero como entre los dos vamos a lograr como formar un escenario que nos permita movilizarnos en pro de un objetivo en común. Vale, muy bien. Eh, Les estaba hablando de algo en ese momento y ya me perdí. No me acuerdo qué era. Me desconecté por responder. Bueno, el caso es que, en efecto, bueno, sí, ya me acordé, les estaba diciendo que por eso a veces a nosotros nos empiezan a decir como, ay, es que usted fue a la universidad y mejor dicho, no, ya cero cultura machista, ya en esta casa no se permiten un montón de cosas, pero creo que esa es la idea, cuando incluso desde los mismos hogares empiezan a identificar unos cambios específicos en nosotros. Yo podría decir que mi vida personal y mi carácter y una cantidad de situaciones se modificaron muchísimo si yo analizo la Adriana que inició en el primer semestre de trabajo social en la universidad a la que se graduó. Y creo que eso es lo más significativo de nuestra profesión, que nosotros no vamos a salir siendo muy tesos a nivel teórico y a nivel epistemológico y a nivel científico y demás, sino que para nuestra vida personal realmente va a ser un proceso absolutamente enriquecedor. Muy bien, o por lo menos lo digo yo desde mi experiencia, yo espero que a ustedes les pase lo mismo en su momento. Bueno, listo el tema de cuestión social. Por aquí tenemos también a grosso modo todo lo que tiene que ver con la reconceptualización. Muchos de ustedes muy juiciosos hicieron la tarea hablando de las 3 etapas que tiene el proceso. Qué lindo, profe, que nos motiva mucho. Ay, Angie, esa es la idea, que ustedes se enamoren bastante de este programa. Bueno, resulta que hay un proceso de pre-reconceptualización, otro de la reconceptualización en sí, y luego está el proceso de post-reconceptualización. Lo que pasa es que yo normalmente en este primer ejercicio de la línea del tiempo les hablo como en el término generalizado, porque si aún así se me enredan, pues no me quiero imaginar donde yo les solicite que me hablen de cada una de las etapas. Pero sí es importante que tengamos presente que el proceso de reconceptualización se dividió en 3 etapas, que en esa primera etapa digamos que se centró como en una discusión más desde la ética, desde el fortalecimiento de nuestras ideologías, desde analizar cómo estaba siendo nuestra fundamentación metodológica. Es como el momento donde la gente también hace un pare, igual que con el tema de la cuestión social, y se empiezan digamos que a mirar como esa cultura dominante que hemos tenido, precisamente porque ya sabemos dónde nace el trabajo social. Entonces toda esa cultura norteamericana y demás es la que cuando llega a América Latina, pues obviamente el escenario es distinto, pero nosotros la seguimos aplicando tal cual como se empezó a crear. Entonces hay un momento donde algunos autores dicen, no, qué pena, pero es que nosotros también desde aquí, incluso a nivel país, tenemos que empezar a cuestionarnos este asunto y tenemos que empezar a llenar ese vacío que tenemos y, y hay que crear nuestras propias teorías, pero haciendo énfasis en unos métodos que sean aplicables a nuestra realidad en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el proceso de reconceptualización nace en América Latina, eh, se empieza a forjar en Chile, en Argentina, luego llega también a Colombia. Entonces es un análisis muy bonito porque es lo que nos empieza también como a fortalecer la identidad al trabajo social en Latinoamérica. Muy bien, entonces en la segunda fase es donde ya, listo, ya hubo un debate, ya tuvimos una discusión, ya pensamos en la idea de que es importante fortalecer nuestras ideologías, sabemos que tenemos que tener una fundamentación metodológica, entonces vamos a pasar a esa segunda fase.
Y en esa segunda fase, entonces es donde nosotros vamos a empezar a hacer una transformación del currículo de trabajo social en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente con base en lo que han hecho otros países, entonces empezamos, venga Chile, venga cuéntenos usted qué ha hecho, Argentina, venga cuéntenos usted qué ha hecho, cómo le ha ido, qué ha modificado. Entonces empezamos a crear nuestros currículos propios de acuerdo al escenario específico en el que nos estamos desarrollando. Entonces, luego pasamos a una tercera etapa o fase, que es el proceso de post-reconceptualización, y es donde ya nosotros vamos a empezar a transformar, pero la práctica, es decir, primero el debate de venga que hay que hacer algo, luego construyamos una teoría, modifiquemos el currículo y la tercera parte, listo, ya tenemos el currículo modificado, ¿cómo vamos a interactuar o a llevar nosotros eso a la práctica? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos? Y lo leía en algún texto, no recuerdo de quién, y decía, es que no podemos mirar la reconceptualización solamente como un hecho revolucionario, pues como una gente aquí que simplemente de buenas a primeras quiso problematizar el asunto y decir no estoy de acuerdo y venga modifiquemos, sino verlo como un asunto que realmente trasciende, un asunto que nos genera cambios, modificaciones, transformaciones. Entonces, es el momento donde tenemos como ese antes y luego el después, qué pasó luego de hacer todo ese análisis y cuál es digamos que la postura que se empieza a generar desde los primeros docentes, desde las primeras escuelas que se gestan en el país para poder empezar a realizar ese proceso de cambio que lo llamamos reconceptualización. ¿Alguna duda con este proceso de post-reconceptualización y pre-reconceptualización? Más o menos entendemos el término, nos queda claro cuál fue la idea, para qué surge, qué nos ha permitido, cuáles son los cambios que hemos logrado. Bueno, si están así calladitos, yo asumo que no tenemos dudas. Se me están desconectando, en lugar de llegar más se me están yendo, me preocupa. Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, yo les hablaba ahorita, pensé que ya había pasado la diapositiva, pero no, del concepto de necesidad, porque recuerden que cuando estábamos por aquí, estábamos hablando de que es importante hacer como una triada entre sujeto, necesidad y relaciones, ¿cierto? Entonces, como nosotros trabajamos con base en la necesidad, de hecho, también para muchos, ¿cuál es el objeto de intervención en trabajo social? A la necesidad, las necesidades. Pero ¿cuál es la necesidad? Pues esa situación específica que se convierte en algo problemático para las personas, ¿cierto? Entonces, aquí como a grosso modo, porque ahí se nos iría otro encuentro sincrónico hablando solo del tema de necesidades. Cuando nosotros hablamos de necesidad, hablamos de algo que nos hace falta, ¿cierto? De algo que no tenemos y que nos genera malestar, de una carencia. Obviamente estas necesidades pues tienen como unos escenarios específicos que dependerán de qué. Por ejemplo, no será lo mismo una necesidad, por ejemplo, para un niño de 5 años que para un adulto mayor de 68 años, ¿cierto? Sus necesidades serán absolutamente distintas. Entonces hay que tener en cuenta que las necesidades, primero, no son las mismas para todos los seres humanos y segundo, no dependerán, es decir, no significa que si yo estoy haciendo una intervención no sé, en un municipio X, entonces todo el municipio tiene la misma necesidad. Bueno, entonces es que aquí la problemática social es el consumo de sustancias psicoactivas. Esa podrá ser la problemática para una población específica. Por ejemplo, ¿cuál sería la población en este caso que tendría más factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas? ¿Quién me cuenta?
Si estamos analizando una realidad de una municipalidad específica o de un barrio y demás, perfecto, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, adolescentes jóvenes, incluso ahorita, lamentablemente los niños también, estamos accediendo desde los 7, 8 años, estamos teniendo nuestras primeras experiencias con el consumo de sustancias. Perfecto. Entonces, Luz Adriana López Agudelo, los jóvenes serían los más afectados. Ay, qué susto, es como si estuviera yo hablando. ¿Quién escribió eso? Porque aparece mi nombre así tal cual completo. O tengo aquí a mi doble. Bueno, muy bien. Mm, Resulta entonces que en efecto, si nosotros hablamos del consumo de sustancias psicoactivas, pues el factor de riesgo estará. No significa que no tengamos adultos involucrados, pero el trabajo tendrá que concentrarse en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora bien, si estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de que tengamos grupos, eh, no sé, por ejemplo, de una vida saludable, grupos o de salud en casa. ¿Para qué tipo de población será que nosotros centramos estas problemáticas? Ok, para la tercera edad. Entonces miren que las necesidades varían dependiendo de mi edad también, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Em, Existen dos tipos de necesidades, centrándome en Max Neff, que pues digamos que me gusta mucho como el análisis que hace de el concepto de necesidades. Entonces resulta que hay unas necesidades que son existenciales, pero otras que son axiológicas. Todas las existenciales, de hecho muchos puede que ya lo hayan trabajado, incluso en el bachillerato o demás, pero también podemos tener aquí personas que no lo hayan como analizado, no hayan tenido la oportunidad de tener acercamiento a ello. Entonces las existenciales pues son todas las que están relacionadas con el ser, con el tener, el estar, el hacer, y las axiológicas más, digamos que con esas necesidades del ocio, de la recreación, del acceso al conocimiento, la necesidad de afecto, la necesidad de tener una identidad, de tener libertad, de tener creatividad, o la necesidad de sentirme protegido por, ¿cierto? Por aquí veo que me están hablando. Ay, no, no es que me están hablando, no sé por qué me aparece esa notificación. Bueno, muy bien. Entonces, la necesidad está constituida por la carencia y el deseo, ¿cierto? Yo tengo necesidad de ver televisión, ok. ¿Qué deseo? Pues adquirir un televisor para poder ver los programas que me gustan. Yo qué sé. Yo qué rico tener una casita propia. Bueno, entonces es la carencia. No, es que estoy pagando arriendo, necesito o deseo acceder a una vivienda. Ok, entonces carencia versus deseo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo considero como una carencia y qué es lo que yo considero como un deseo? Porque a veces también tendemos como a hacer una confusión entre las dos cosas, ¿cierto? Eso porque precisamente detectar necesidades amerita. Ay, espérense que me perdí. Bueno, David nos dice, amerita disociar dos cosas, que sea parte de la construcción de su identidad o si sea una problemática social en su territorio. Por ejemplo, el trabajo infantil en un territorio X hay dos perspectivas, o que sea una vulneración de un derecho o es necesario para ello realizar dicha acción para sentirse plenos. Por eso precisamente, David, es que es muy importante analizar el escenario específico donde nosotros estamos ubicados. Si nosotros nos vamos para La Guajira y hablamos y dialogamos con un niño de La Guajira y que para ellos es absolutamente normal salir a pedir es que necesito para un par de panela, para una libra de arroz a todos los turistas, ¿cierto? No será lo mismo que si nos encontramos ese escenario, por ejemplo, qué sé yo, en San Andrés, en Medellín, o en otras partes incluso, en otro país que de hecho pues ni lo vamos a ver,
Pero entonces, obviamente es importante partir desde ese escenario específico. Y por eso es que en muchas ocasiones el asunto cultural entra en juego y es clave cuando nosotros estamos hablando de eso que tú mencionabas ahorita. ¿Estamos haciendo una vulneración de un derecho o realmente es una acción que aquí se está practicando porque parte desde su proyecto de vida y es lo que ellos quieren hacer? Ahora bien, si nosotros nos vamos a términos de ley y analizamos digamos que los parámetros o la normatividad que nos rige a nosotros en este momento, pues uno diría, venga, no, es que se le está vulnerando un derecho, es que hay que empezar un proceso de restablecimiento de derechos con este menor, con este niño, con este adolescente. Pero incluso lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de abuso sexual. Ay, no, es que resulta que es una adolescente de 13 años de edad que reportó un presunto abuso sexual por una persona mayor. Y va uno a entrevistar a la adolescente y ella dice, no, es que eso fue voluntario, pues es que yo quería, es que no fue un acceso carnal violento, es que era mi pareja y pues llegamos a un mutuo acuerdo y no hubo ahí ningún tipo de abuso sexual. Pero resulta, eso es lo que nos dice el adolescente. Ah, no, ella accedió de manera voluntaria. Pero si nosotros nos vamos a analizar la ley, venga, no, es que usted es menor de 14 años, en Colombia es un delito y obviamente se tendrá que empezar un proceso judicial. Así la niña me esté diciendo a mí, venga, no, es que eso fue voluntario. Yo como funcionario público no puedo permitir o no puedo pecar por omisión. Si yo ya sé que se está cometiendo un delito, pues tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Así el discurso de la niña me diga a mí, no, venga, es que eso fue voluntario, ¿cierto? Por asuntos de ley. Entonces, obviamente es un proceso bien complicado y hay que cogerlo como minuciosamente y mirar. Por eso yo les decía ahorita que cada caso que a mí me llega a comisaría, para mí es un reto. O sea, porque uno se enfrenta a unas situaciones que uno dice, ¿en serio eso está pasando? Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, todo el tiempo es, venga, leamos más, venga, hagamos estudio de caso, hablemos con otros colegas, te ha pasado esto, tú lo has vivido, cómo lo manejaron. Precisamente hoy estuvimos en un espacio muy enriquecedor que hacemos mensual en todas las comisarías que tenemos aquí, y es hablar de esos casos delicados que tenemos, obviamente sin mencionar nombres, edades y demás, porque es pues, información confidencial, pero sí como los escenarios específicos de actuación, de cómo en términos de ley proceder frente a. Entonces, bueno, David nos deja ahí una reflexión muy interesante. Profe, pero el entorno nos crea necesidades innecesarias, absolutamente, por eso habría que mirar desde la carencia o desde el deseo, ¿cierto? Implica una reflexión de contexto, nos dice David, sí, total, absolutamente. Aquí y en todas partes, y en todos los escenarios, y en América Latina, y en el mundo entero. Muy bien, vamos bien hasta aquí, 9:18. Ya falta muy poco para que terminemos. Eh, Esta es una frase que quise traer a colación porque de alguna manera nos trae como una reflexión relacionada con el tema que estamos trabajando en este espacio. Es de Anderek y él nos dice, el trabajo social tiene una función de concientización, de movilización, de organización del pueblo para que en un proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la nación, que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser del hombre. Creo que es una un concepto que encierra gran parte de lo que nosotros estamos como trabajando en este espacio. Y es que definitivamente nosotros tenemos un rol muy importante que cumplir y unas funciones que desempeñar desde nuestros campos de actuación profesional
frente a generar procesos de concientización, de movilización, cómo ayudar o aportar a una comunidad para que se organicen entre ellos, ¿cierto? Para que tengan una estructura que les permita, no sé, participar de manera activa, generar nuevas ideas, porque incluso a partir de la misma comunidad y de los diagnósticos que nosotros hacemos es que empiezan a surgir todas las políticas públicas y demás. Entonces, ¿cómo generar empoderamiento en estas comunidades en las que nosotros nos desempeñamos para que ellos logren tener o logren ser como más visibilizados en una sociedad donde a veces nos ven como marginados, donde estamos siendo dominados, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros podemos insertarnos incluso en la vida de lo público, de lo político, de lo económico y que podamos generar esas condiciones que nosotros necesitamos para generar bienestar. Retos entonces que tenemos para el trabajo social. El primero, y con relación al concepto epistemológico, entonces una de las críticas, y yo les decía al inicio, una de las críticas que se nos hace mucho a los y las trabajadoras sociales es que tenemos que incorporar la investigación en nuestro campo de actuación profesional, que es que nosotros somos muy empíricos, que es que trabajamos desde nuestra intuición, pero que no tenemos unas bases epistemológicas y teóricas y demás que guíen nuestro actuar. Obviamente eso se ha ido modificando con el tiempo, hemos ido mejorando muchísimo, pero sigue siendo importante incorporar la investigación en nuestro campo de actuación. Llevar más, o sea, necesitamos más, eh, crear más teorías, necesitamos generar más artículos, nuevos conceptos, a medida que nosotros nos vamos como, no sé, encontrando una dinámica específica es qué aprender de ahí, qué nuevo podemos generar o qué vamos a fortalecer. Entonces es un reto grandísimo para el trabajo social y es que el mundo entero sepa que nosotros no solamente somos empíricos, como muchos lo han llamado, sino que incorporemos la parte investigativa en nuestros campos de acción. Lo segundo es comprender que no existe una buena intervención social sin un complejo y exigente nivel de interpretación y comprensión. Yo no podría decir que mi intervención como trabajadora social es excelente y es buenísima si no estoy haciendo una interpretación y una comprensión específica de ese contexto. Por eso mi pelea siempre ha sido, cuando nosotros generamos políticas desde el escritorio, no hacemos nada. Yo necesito salir, necesito conocer, necesito comprender, necesito aprender a interpretar, porque es que lo que para mí puede ser lo que esta comunidad necesita, para ellos nada que ver. No, es que necesitamos llevarles transporte público a esta comunidad específica porque están muy lejos del área de la zona urbana y sus desplazamientos son muy largos. Entonces necesitamos que el gobierno y desde planeación se inviertan recursos para mejorar el transporte en este escenario, en esta comunidad. Pero resulta que la necesidad que tiene esa comunidad es tener agua potable, es que no tenemos acueducto, es que no tenemos alcantarillado, es que los nacimientos de agua se nos están acabando, necesitamos tener acceso a agua potable. Entonces, una cosa es lo que la gente ve desde afuera, pero cuando va y habla con esa comunidad me puede encontrar una cosa muy distinta. Entonces, yo no puedo hablar, el gobierno puede que para el gobierno lo que necesite mostrar, no, es que le llevamos transporte público a esta comunidad, ¿cierto? Entonces, para ellos nos se hizo una excelente intervención, pero la comunidad poco o más le importaba eso, ya estaban acostumbrados, querían seguir caminando, lo veían como también parte de su salud mental, de hacer deporte, de un hábito de vida,
y para ellos la necesidad es una distinta. Entonces yo no puedo dar por sentado que hice una súper buena intervención si yo no hice una interpretación de ese escenario específico que viven ellos. Muy bien, ustedes todavía están viendo mi pantallita. Alguien me cuenta si ven la pantallita todavía. Bueno, digamos que otro reto al que nosotros nos enfrentamos en este momento es asumir la epistemología como una forma de apostarle a la configuración de la especificidad y la identidad profesional. Entonces es importante que empecemos a apropiarnos de ese término y que empecemos a asumir una postura bien interesante frente a esa configuración que se nos muestra desde la especificidad y la identidad como profesionales. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me cuente si ven mi pantalla todavía? ¿No? Ok. Me aclaró muchas dudas, debo retirarme. Ah, bueno, no había leído todo esto. Implica afectar otras partes, atacar su cultura o lo que los hace y los constituye entre ellos, nos dice David. Es importante identificar realmente cuál es la necesidad de la comunidad. Ok, perfecto, muy bien, si nos están escuchando. Ok, no ve mis diapositivas. Perfecto, creo que dejé de compartirles pantalla. Bueno, vamos a compartirlo otro segundito, igual ya vamos a terminar. Mi reto, terminar a las 9:30, son las 9:27, 3 minutos. Bueno, ya saben entonces que estos son como los retos que tenemos que empezar a asumir. Yo les voy a compartir esta presentación, se las voy a poner en su página de inicio para que, pues, no sé si de pronto quieran acceder a ella, aunque aquí hay información muy básica, es más importante que realmente podamos acceder a la grabación del encuentro, que estemos tomando notica y demás. Bueno, ya saben que entre hoy máximo mañana, la verdad ha sido un día muy agotador, pero quisiera terminar de hacer las retroalimentaciones hoy mismo a las 9 personas que me faltan para que tengan ya su calificación lista. Los veo muy activos participando en el foro, qué rico, ya saben que se cierra el próximo lunes. Importante que tengamos pues como al día toda la información para poder empezar las retroalimentaciones de nuestra segunda entrega. La evaluación en línea va a estar activa más o menos 2-3 días. Deben estar muy pendientes de los anuncios para la activación. Creo que se las voy a activar el día martes. No estoy segura, pero la idea es poderla activar más o menos martes, miércoles, jueves. Es una evaluación muy sencilla, muy corta. Yo sé que a todos les va a ir muy bien porque han hecho muy juiciosos este primer ejercicio y con base en ello pues como que vamos a tener nuestras preguntas. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? No les he dado respuesta. Ayer y hoy me han llegado conformaciones de grupos. Yo siempre les respondo, esperen mi respuesta. Posiblemente no lo haga ya hoy porque de verdad que la profe está un poquito agotada. Tuve un día un poco pesado y ha hecho muchísimo calor. Yo no sé dónde vivan ustedes y cómo estén en asuntos de clima, pero en Medellín está haciendo un calor que Dios mío, entonces, bueno, el calor, el trabajo, las diferentes situaciones que cada uno tiene en su vida cotidiana, pues obviamente ya hoy es viernes, 9:30 de la noche, estamos un poquito cansaditos, agotados, yo me imagino que ustedes también, pero bueno, tratando de siempre tener como la mejor actitud. Oriente Antioqueño, mucho calor, ay no, ni se diga, y eso que allá generalmente es más frío. Yo soy del oriente, amo mi oriente, amo el frío, extraño mucho el frío. Aquí en Bogotá está haciendo mucho calor, imagínate, Diana, si eso dices tú en Bogotá, Dios mío, ¿cómo estaremos los demás? Profe, qué bueno poder tener un poco más de profundidad en el tema de necesidades. Me parece que es un tema muy importante en la carrera y saber identificarla sería indispensable.
Muchas gracias porque aclaré muchas dudas. Julie, muchas gracias por la sugerencia. Vamos a ver si de pronto podemos sacar el espaciecito. Yo también los invito a que por su cuenta traten de acceder a mucha información. Voy a mirar alguna bibliografía que tengo por ahí, se las voy a compartir también, porque la idea es que también en el próximo encuentro nos centremos un poquito en los modelos de intervención y trabajo social. Creo que es otro tema fundamental que debe quedar claro. Eh, Dios mío, Angie, a 3 grados, carajo, unos por acá quejándonos de calor y ustedes por allá casi congelados. Pero bueno, esa es la riqueza cultural y de recursos naturales que tenemos en nuestro hermoso universo. Bueno, ¿tienen alguna duda? Hablen ya. No, mentiras. Ya saben, cualquier cosita que necesiten. Profe, 2 dudas. Primero, ¿de cuánto es lo mínimo que pueden ser los grupos? Y segundo, ¿me puede explicar por aquí cómo le envío lo de los integrantes? Viviana, respuesta a la primera pregunta. Mínimo 3. ¿Listo? Máximo 5. Segunda pregunta. Por la bandejita de entrada, les voy a mostrar, para los que de pronto todavía se me confunden un poquito con la bandeja de entrada, es esta. Miren, de hecho no he querido abrir los últimos porque no los quiero abrir hasta que yo no les pueda responder de verdad. No me gusta dejarlos ahí como en visto. Siempre intento responder. Entonces, como veo que son conformaciones de grupo, no los he abierto. Yo, dependiendo del asunto, si es súper urgente, lo abro de inmediato. Pero como sé que son conformaciones de grupo, les iré dando respuesta, les voy a decir qué número de grupos son. Entonces, por aquí, por la bandejita de entrada, tú, Viviana, simplemente me envías el número de los integrantes. Ese es el medio para hacerlo. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Solo los nombres. Sí, los nombres completicos con todo y apellido. ¿Listo? No tienes que enviarme más información, es solamente eso para que yo tenga presente a quienes debo hacer la retroalimentación al momento de calificar. Listo. Es para eso, no es que los vaya a configurar en plataforma, pero quiero tener el datico para podernos organizar muy bien al momento de hacer las diferentes retroalimentaciones. Vale. Incluso, bueno, pero es un tema que les diré más adelante, todavía no nos enredemos con eso, que estamos concentrados todavía en la segunda entrega, entonces la próxima semana les contaré. En nuestro cronograma tenemos que nuestro siguiente encuentro sería el 21 de agosto, pero saben que a veces hay modificaciones, así que pues nada, yo les contaré en el anuncio la fecha y hora del próximo encuentro. Espero que haya sido de su agrado y nada, les mando un abrazo muy caluroso a todos, se les aprecia por aquí, espero que estemos aprendiendo mucho en el curso, que estén motivados, que estén contentos con este proyecto que están iniciando. Y bueno, nos escucharemos en una próxima oportunidad y espero que tengan un excelente fin de semana. Por favor, les pido muy encarecidamente y con todo el amor se los digo de verdad, esto es un aviso parroquial. Miren, me he encontrado llamadas y mensajes un domingo a las 8 de la noche, domingo al mediodía, en los festivos. Yo trato de estar disponible, pero a veces espero que tengan paciencia si yo no les respondo el mismo día, listo. Porque por mi salud mental también necesito por momentos desconectarme un poco. Eh, Así que espero que entiendan. Yo sé que los fines de semana es el tiempo que ustedes dedican generalmente a hacer sus actividades, pero vamos a respetar y de verdad se los digo con mucho cariño, no me lo tomen a mal, pero intentemos respetar mucho los horarios. Listo. O sea, yo no tengo problema en responderles y en ese momento tengo acceso al teléfono, pero vamos a evitar escribirle a la profe o hacerle llamadas un domingo, por favor. La profe también quiere descansar un poquito. Bueno, muchas gracias. Les confieso que estoy súper nerviosa por este proceso, pero muy motivada. Angie, no se preocupe para nada, cero nervios. Aquí estamos todos para apoyarnos y para aprender. Em, Mayra, muchas gracias por tu comentario. Gracias a todos. Yo voy a detener entonces ya la grabación
De verdad, muchas gracias y un feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Un abracito, que estén muy